Tiempo para la innovación, tiempo para el emprendizaje con Ángel Arbonies. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, Egunon, muy buenos días, con noticias positivas de cara a Semana Santa. Sí, bueno, aquí estamos de nuevo. Hemos traído una noticia que apunta un poco al ambiente festivo de la Semana Santa. No es una noticia tan económica, pero nos parece interesante lo que se está preparando en Bilbao para estos días, del 28 al 31 de marzo, que es el Basque Fest, que es una forma diferente de vivir la Semana Santa con actos culturales, de tradición también, de talento, creatividad, y busca pues atraer el turismo de estas vacaciones de Semana Santa y a su vez trabajar un poco, o por lo menos darle a la creatividad, a la imaginación con distintos aspectos. Tiene este Basque Fest 5 apartados que son cultura, música, market, sport y gourmet, y están unidos por un lauburu que representa el símbolo vasco por excelencia, nuestra identidad, y bueno, pues, el Basque Fest es una intención de repartirlo por toda la ciudad. En el mercado de la Ribera va a haber muestra de diseño vasco, hay una lista larga de diseñadores reconocidos de moda vasca, Scanfon, Alicia Rueda, Uncha, Limber, etcétera, etcétera. En la Lóndiga va a haber los días 28, 29 y 30 conciertos de rock y conciertos también de rock alternativo, música tradicional, y el espíritu también se extiende a la hostelería y el comercio por las calles más populares del Casco Viejo, Abando, Indauchu, etcétera. Entonces esto se acompaña, como no puede ser de otra manera, con sus pinchos y sus platos elaborados de la cocina vasca, ¿no? Entonces, bueno, es una noticia no tanto económica como semifestiva, cultural, pero que bueno, yo creo que es apropiada para una iniciativa para iniciar muy interesante para dinamizar un poco también, sí, porque la economía. De nuestro ingenio, de nuestra creatividad, y pones en marcha a todos los inquietos de la ciudad para atraer visitantes y compartir ideas, ¿no? Hablando de inquietos y hablando de ideas, ¿hoy qué nos presentas? Bueno, hoy está con nosotros Marque Losa, que representa a la empresa Blue Agro. ¿Pronunciáis así? Blue Agro. Sí, Blue Agro. Nada raro. Blue Agro, que es una empresa de biotecnología, es un campo que bueno, por lo menos en teoría tiene un gran potencial de crecimiento. Y entonces Marque nos va a contar un poco cómo nació la empresa, a qué se dedica, qué hacen y cómo ellos han innovado en este terreno, ¿no? Egunon, Markel. Egunon. Bueno, vamos a presentar qué es Blue Agro, como hacemos habitualmente con las empresas que nos visitan, y a qué os dedicáis. Bueno, en Blue Agro nosotros nos dedicamos a la investigación, al desarrollo, a la fabricación y a la venta de fertilizantes para el sector agrícola, ¿no? Principalmente. También estamos ahora abriendo una pequeña línea de secantes de gama para ganadería, pero nuestra principal actividad son fertilizantes de alto valor añadido que desarrollamos por nosotros mismos y que llevamos al mercado. Fertilizantes. Vosotros sois una empresa que hacéis el compuesto, por decirlo de alguna forma, tenéis vuestro laboratorio. Sí, bueno, nosotros materia prima hacéis el fertilizante, ese es vuestro proceso. Eso es, con nuestra pequeña escala, primero hacemos unas pruebas piloto, vamos a decir, unos productos, unos prototipos, y después lo llevamos a la industria a que lo fabriquen y de ahí al mercado, ¿no? O sea, la fabricación es externa a vuestra... Hasta hoy lo hemos subcontratado, sí, eso es. ¿Y cómo una empresa como Blue Agro penetra en un sector que supuestamente está copado por multinacionales o llamémosle tradicional? ¿Qué hay de nuevo aquí? Sí, lo bueno de poder entrar en este mercado es que es precisamente lo que tú has dicho, es tan tradicional que en cuanto metes innovación, metes sentido común y metes lo que el cliente realmente quiere, pues ahí tienes una puerta de entrada, ¿no? Si lo que intentas hacer es lo que hacen las grandes multinacionales, que es lo que hacían hace 40 años, pues no tienes manera de entrar, porque vas a ofrecer el mismo producto y además lo vas a ofrecer más caro. Lo que hay que hacer es ofrecer un producto diferente, acercarse al agricultor, entender qué es lo que el agricultor necesita y qué es lo que su suelo necesita, y a partir de ahí poder construir una cartera de clientes y una marca. Pues es un fertilizante, me contabas antes, a medida, ¿no? Es decir, no se trata tanto de producir en masa como decir, bueno, a ver,
de qué estamos hablando, qué suelo, qué necesita la planta, qué se ha estado haciendo hasta ahora en ese suelo. Sí, Cuéntanos. a ver, nosotros comenzamos desarrollando una gama que es la gama MBC, y a partir de ahí hemos ido desarrollando diferentes gamas que satisfacen diferentes necesidades de diferentes suelos, diferentes cultivos y diferentes momentos del año, ¿no? Lo que hacemos es hablamos con los agricultores y vemos cuál es su necesidad, o porque el agricultor conoce muy bien su suelo y nos lo dice, o porque cogemos una muestra del suelo, la llevamos al laboratorio, la analizamos y vemos si es un problema de nutrientes, si es un problema de vida microbiana, si es un problema físico, si es un problema químico, y solucionamos el problema que tiene. No echamos al suelo cualquier cosa, sino solo lo que el suelo vaya a También necesitar. cuenta la historia de nutrientes o de fertilizantes que ha estado usando ese Claro, agricultor. si una multinacional ha estado vendiendo a un agricultor nitrógeno durante años y años y años y el suelo está saturado de nitrógeno, no necesita más nitrógeno. Igual lo que necesita es adaptar el suelo para que la planta pueda aprovechar el nitrógeno que ya tiene de sobra, ¿no? ¿Y esto el agricultor tradicionalmente no ha sabido lo que le convenía a su suelo? El agricultor más o menos sabe lo que le conviene a su suelo. Hay también agricultores de todos los tipos, hay algunos más profesionalizados y otros menos, pero sobre todo en España vemos que no está muy profesionalizado el agricultor, y lo que le echa al suelo es lo que le echaba su padre y lo que le echaba su abuelo y su tatarabuelo, ¿no? Entonces no suelen cambiar mucho en ese sentido, y viene muy bien a veces enseñarles a ellos y que ellos también crean en tecnología, que crean en innovación y que sepan que su suelo es algo que está vivo, que está cambiando y que no siempre hay que hacerle lo mismo al suelo. Claro, pero esto no es un acto de fe. Esto al final tiene unos resultados y supongo que se ven, ¿no? Eso es. Hay unos análisis, hay unos resultados que se pueden constatar, y después también, a través de ensayos de campo, por ejemplo, hemos demostrado cómo un fertilizante tradicional respecto a un fertilizante nuestro, pues el nuestro puede ser más efectivo, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Un tomate más grande, más sabroso, unas vainas con mejor aspecto, una patata fuerte? Los resultados pueden ser varios, desde mayores producciones agrícolas o la misma producción pero a un menor coste, o incluso la limitación del número de horas que tiene que dedicarle el agricultor a un suelo. Si en vez de tener que echar 300 kilos en una hectárea tiene que echar 100, pues en vez de estar una semana abonando va a estar solo una semana, ¿no? Y eso también le facilita. Ese valor diferencial también lo tenéis, o sea, el de apuntar más fino, ¿no? Hacer más precisión. Claro, porque con el fertilizante para gastar menos, ¿no? eso es. A veces al final, cuando estamos hablando de solo lo que la planta necesita, estamos hablando de que la planta lo más probable es que necesite o menos o diferente. ¿Y hay algún cultivo en el que sois más especialistas? ¿En algún tipo de cultivo? No concretamente. Empezamos con cereales, pero porque nos coge un poco la zona de Castilla y León y demás, pero vamos un poco a todo. Sobre todo, en cuanto hemos ido ampliando la gama de productos que tenemos, vamos cada vez a más cultivos, ¿no? ¿Y el MBC, que es un producto biotecnológico, qué es lo que hace? ¿Cómo se lo El contarías a MBC, los la oyentes? característica principal que tiene es que genera una serie de acontecimientos biológicos en el suelo que hacen que se genere una reacción por la cual la planta sea más capaz de aprovechar los nutrientes que ya existen en el suelo o que se pueden estar aplicando en el suelo. Hace que la raíz se desarrolle mejor, que tenga más como ramas, vamos a decirlo, Más de la capacidad raíz. de captar. Eso es, entonces capta más. Entonces, si ya tienes algo en el suelo, pues es capaz de captarlo mejor. ¿Cuál es la formación que tenéis en Blue Agro? ¿De qué mundos provenís? A ver, esto lo empezaron dos personas que vienen precisamente de una de las multinacionales del sector, que han estado 15 años trabajando, incluso en puestos directivos, ¿no? Entonces, ellos por un lado tienen la experiencia de técnica y también de dirección. Luego tenemos comerciales también, que tienen una formación técnica, ingeniero técnico agrónomo, ingeniero agrónomo y demás. Y luego tenemos un par de biólogos también, y luego yo he estudiado empresariales. Bueno, además Markel empezó haciendo el plan de negocio, ¿no?, de la empresa. Eso es, empezamos en Big Berry Land, empecé haciendo el plan de negocio desde el principio, junto con los fundadores, y desde ahí empezamos a Habéis desarrollarlo acudido todo. a las ayudas de promoción de empresas, ¿no? Sí. General. Sí, un poco de todo, ¿no? Empezamos en Big Berry Land con una ayuda Check in Tech de la SPRI. Entonces, tanto gracias a la SPRI como a Big Berry Land, empezamos con un local, con un sitio, con una pequeña infraestructura,
Y a partir de ahí, pues bueno, a medida que íbamos desarrollando productos, pues también nos presentábamos ayudas para poder desarrollar esos productos. Bueno, Berryland, para quien no conozca, es una de las incubadoras más importantes de España, que está radicada en San Sebastián, ¿no? En Donostia. Y vosotros estáis de momento allí, ¿no? Sí. Allí se puede estar un máximo de 3 años, entonces vamos a llegar pronto a este hito. Entonces ya estamos pensando un poco en las alternativas que pueda haber, ¿no? La verdad es que nos gusta, esto está en el Parque Tecnológico de Miramón y nos gusta el parque y vamos a intentar... Nos convence. Eso es, vamos a intentar a ver si podemos quedarnos por ahí, pero bueno, estamos ahí. Oye, antes, igual volviendo un poquito atrás, el salto a la ganadería, ¿por qué, cómo lo dais y qué productos tenéis ahí? Sí, debido a la experiencia anterior de uno de los fundadores, teníamos la capacidad de desarrollar un secante de camas, porque ya lo había hecho anteriormente para una multinacional, ¿no? ¿Qué es un secante de camas? Un secante de camas es un producto que seca el sitio donde duermen las vacas o donde nacen los cerdos. Nosotros tenemos 2 productos, para las vacas y para los cerdos recién nacidos. Entonces, es un producto que echas en ese sitio, vamos a decir, y secas pues toda la humedad que pueda haber, lo que han orinado las vacas, lo que han cagado las vacas, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al estar eso seco, matas todos los microbios que pueda haber ahí y evitas que haya infecciones, que haya enfermedades y demás. Uh-huh. Interesante, ¿verdad? Eso es. Entonces ahí desarrollamos un nuevo producto mejor que el de la competencia, debido a la experiencia que ya teníamos de antes. Uh-huh. Y bueno, y llevamos 1 año desarrollando este producto también. Y en este campo de la agricultura de precisión, no sé si vamos a llegar a eso, a tener 2, 3 cultivos en sitios donde antes había solo uno. ¿Tú cómo ves el futuro de la biotecnología? ¿Ves ahí las posibilidades de ampliación a nivel mundial? ¿Dónde están las mayores amenazas, las mayores oportunidades? Hombre, por un lado, todavía no se ha llegado a descubrir muy bien cómo funciona el suelo en su totalidad. Se conocen muchísimos aspectos del suelo, pero no todos, ¿no? Entonces, todavía hay muchísima investigación en ese sentido, como tú dices, a nivel mundial. Eso por un lado. Y luego está cómo se implementa esa capacidad tecnológica en la realidad, ¿no? Eso va también un poco por zonas geográficas o por países. Por ejemplo, en Estados Unidos las cosas están mucho más desarrolladas y en Sudamérica o en África, por ejemplo, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial muy importante y una cosa a tener muy en cuenta. La población mundial está creciendo y todos queremos comer. Y para que todos podamos comer, la producción agrícola tiene que aumentar, por no hablar de acabar con el hambre en el mundo y demás, ¿no? Entonces, es totalmente obligatorio para la supervivencia del ser humano que se desarrollen nuevas tecnologías y que haya innovación en este campo. ¿Y qué calidad de suelo tenemos en Euskadi? Hombre, en Euskadi tenemos la gran ventaja en este sentido que llueve un montón. El agua lo tenemos garantizado y este invierno más. Eso es. Entonces, lo bueno es que llueve mucho, este invierno muchísimo más, incluso ha llegado a ser demasiado, ¿no? Problemático. Entonces, tenemos una de las producciones por hectárea más altas de España, ¿no? Yo creo que tecnológicamente tenemos que mejorar para poder acercarnos a las producciones de Francia y demás. Pero en cuanto a suelo estamos bien. La parte negativa de los suelos de Euskadi es que aquí todos son montañas y cuestas y demás, y nadie tiene 300 hectáreas para desarrollar cereal, sino que todos son pues pequeños baserritarras que tienen pequeñas producciones y muchas veces es difícil salir adelante para un baserritarra cuando tienes tan pequeño tamaño, ¿no? Porque produces poco, con poco margen y eso le hace la vida a los baserritarras bastante difícil. Y como muestra de ello vemos que están cerrando muchos. Y quitando Estados Unidos, que es un referente biotecnológico, por ejemplo, un buen aplicador puede ser Chile, un país que en tecnología de alimentos parece desarrollado. ¿Habéis contemplado instalaros en Sudamérica? ¿O cómo contempláis la internacionalización? Hombre, Chile, por un lado, lo que está haciendo está creciendo mucho tecnológicamente, económicamente. Entonces, yo creo que en ese sentido están aprendiendo muy, muy rápido, ¿no? Más rápido que la media. Entonces, están mejorando en eso. Es uno de los mayores exportadores de vino del mundo, si no es el que más. Por lo tanto, también vemos que tienen un sector agrícola bastante importante, ¿no? Nosotros, en cuanto a cómo vemos la internacionalización, hay productos más tradicionales
que van a algunos tipos de suelos y demás, que es difícil que salgan de aquí, ¿no? Porque cuando el transporte define mucho el precio. En cambio hay otros de más alto valor añadido, como puede ser el MVC, productos líquidos, el propio secante, y ahí nosotros lo que estamos buscando es poder vender a nivel mundial, ¿no? Puede ser China, puede ser Suecia, puede ser Sudamérica o incluso en propio Estados Unidos, ¿no? En vez de enviar, en Chile está habiendo unas ayudas estupendas para instalarse allí. Claro. Con socio local, ¿eh? Claro, pues la otra sería una posibilidad así, ¿no? Nosotros por ahora estamos viendo la viabilidad del producto en algunos países, por ejemplo en Venezuela ya lo estamos tocando un poco. Y poco a poco, ¿no? Yo creo que sí que hay un potencial importante en estos países. En Brasil también hay un potencial importante. Claro, es que la riqueza biológica de esos países es brutal. Es brutal. O sea, si le añades un poco de biotecnología, y yo creo que conseguir grandes resultados, ¿no? Yo creo que la potencial mejora que hay además en estos países es muy importante y la actitud que tienen allí respecto a la innovación y a la mejora también es muy importante y ahí creo que puede ser un buen mercado para estar ahí también presentes. ¿Los fertilizantes contaminan? Hay fertilizantes y fertilizantes. Sí, y depende de la aplicación. Hay fertilizantes químicos que si no aplicas de manera adecuada pueden ir a las aguas subterráneas y sí que estás contaminando, ¿no? En ese sentido, la Unión Europea está haciendo un trabajo muy importante para que haya zonas protegidas. Entonces, hay zonas en las que no se puede echar más de X cantidad de nitrógeno y todos los agricultores tienen que llevar un registro de cuánto han echado, dónde han echado, de qué tipo, de qué proveedor, todo tienen que llevar, ¿no? Uh-huh. Entonces, los fertilizantes pueden llegar a contaminar si no se hace un uso adecuado de los mismos. ¿Los vuestros? Los nuestros, como también estamos nosotros en la recomendación de cómo lo tienen que usar y demás, obviamente lo que buscamos es que la contaminación sea cero. Uh-huh. Porque veo en vuestra página web de la empresa también el logotipo de bio, ¿no? Y esto también da una serie de garantías como respeto al medio ambiente. No sé, claro, en vuestro caso, ¿qué es lo que aportáis al respecto? Hay diferentes ventajas en este sentido al estar respetando el medio ambiente, ¿no? Tú si echas 100 kilos de urea al suelo y de esos 100, 60 se van a las aguas subterráneas, por un lado estás contaminando las aguas subterráneas y por otro lado estás echando 60 kilos de valor a la basura. Entonces, si en vez de eso nosotros te analizamos el suelo, te decimos qué es lo que tienes que echar, cuándo tienes que echar, cómo lo tienes que echar, no se va a ir ni un solo kilo a las aguas subterráneas y todo va a ser aprovechado por la planta. Entonces, vas a estar gastando menos dinero, malgastando menos dinero y además todo lo que aportes al suelo será aprovechado por la planta y por lo tanto por el ser humano, ¿no? Y no va a haber nada de contaminación. En este mundo el hecho de ser ecológico tiene muchas ventajas, pero también hay que hacerlo con cabeza, porque hay muchas veces que hay gente que por no echar algo químico echas todo natural y resulta que tu producción la reduces a un cuarto y o no te da para vivir o no estás generando suficientes lechugas, vamos a decir, para dar de comer a tu pueblo y tu pueblo entonces tiene que traer lechugas de Andalucía o de Marruecos y eso también pues son eso problemas, también ¿no? Contamina simplemente en el transporte. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eso es huella de carbono. Uh-huh. Eso es... ¿Y vuestros fertilizantes qué se utilizan? ¿Siempre en la etapa previa, o sea, cuando estás preparando la cosecha o también encima de los frutos y de las...? Hay de todo tipo. Por un lado, hay cultivos que van de cero a todo, es decir, que todos los años tienes que echar la semilla y demás, y hay otros como, por ejemplo, la uva, que no generas una nueva planta cada año, sino que de la misma planta va saliendo, ¿no? Entonces, cuando hay una nueva semilla, vamos a decir, funcionamos tanto, puede ser antes de sembrar, durante la siembra o 1 o 2 semanas más tarde que la siembra, y luego puede ser más en la fase de cobertera, que es cuando hay que darle, vamos a decir, potencia al crecimiento, ¿no? Es como si fuera la época adolescente de la planta, en la que la planta tiene que crecer y crecer y crecer. Entonces también hay unos abonos específicos para esa época. O sea que los agricultores tienen que mirar a Blue Agro para asesorarse sí. Y potenciar sus cultivos, ¿no? Pues ahí estáis, en el Parque Tecnológico de Miramón y en vuestra página web también toda la información, blueagro.com. Marc Elosa, gracias por estar aquí con nosotros, contarnos todas estas cosas y que haya mucha suerte, ¿no? Vale, pues muchas gracias a vosotros. El trabajo ya lo hacéis, ahora
¿También hace falta suerte o...? Sí, cierto. Siempre. Siempre hace falta Siempre y hace cuanta falta. más, mejor viene. Es que ricasco. Muy bien, Márquez, un saludo. Ángel Gracias. Arboníes, te esperamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Disfruta de estos días de vacaciones. Lo mismo para todos los oyentes y para ti.